Pues buenas tardes y gracias por la invitación. Soy venezolano y llevo aquí en España unos 3 años ya, a punto de regresar a Venezuela próximamente, ¿no? Dentro de unos 3 meses posiblemente. Hacia septiembre estaré de vuelta en Venezuela. Y pues quería compartir con ustedes, quería compartir parte de lo que pues también vivimos nosotros, ¿no? Porque somos cristianos en cualquier punto de la tierra, estamos llamados a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza donde quiera que estemos y somos afectados por una crisis que es global, una crisis que es global. A través de las redes y de los medios en este mundo globalizado, todos nos enteramos de qué pasa y nos enteramos al momento, ¿no? Todos saben cómo está la situación en Venezuela, todos saben cómo está la situación en diversas regiones del mundo, o mejor dicho, en el mundo entero. Entonces, pues nada, quería compartir algo de esto también. Y hablando con Carlos y con Charo, ¿verdad? Sí. Llegábamos al acuerdo de que titularíamos esta conversación Dar vida a la esperanza, que es un tema, primero, que es muy propio de nuestro ser cristianos, y segundo, porque próximamente, el próximo año, pues vamos a celebrar, el Papa ha convocado ya a celebrar un año jubilar, y el tema de este año jubilar es una cita de la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 5, sobre la esperanza. Y así titula él la carta con la que invita a celebrar el jubileo del año 2025, La esperanza no defrauda. Pero como somos hombres y mujeres de fe, como siempre digo yo, pues nos ponemos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos esta oración al Espíritu Santo, que es una oración compuesta por el cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y para comenzar, yo quiero compartir, pues es un pequeño video, pero las imágenes no son mayor cosa, interesa más el audio, entonces voy a compartir una pequeña fábula. Cuentan los guaraní, es que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. Corrían en todas direcciones, mientras un denso humo cubría el cielo de la selva. De pronto, el jaguar, mientras corría para salvarse, vio pasar sobre su cabeza a un pequeño colibrí en dirección contraria, dirigiéndose directamente hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no podía detenerse, porque las llamas avanzaban con rapidez. Al poco, el jaguar lo vio pasar de nuevo, esta vez volando en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir del pajarillo repetidas veces, hasta que decidió preguntarle: ¿Qué haces, colibrí?
le gritó. ¿No ves que todos unimos para salvarnos? El colibrí respondió. Voy al lago, tomo agua con mi pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se rió sin dejar de correr. «Estás loco», le dijo. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, llevando una gotita de agua en tu pico?» «Bueno», respondió el colibrí, «es posible que yo solo no pueda apagar el fuego, pero yo voy a hacer mi parte». Y tras decir esto, se marchó volando al lago a por más agua. Una fábula de los suramericanos, ¿no? Algunos pueblos de Suramérica, especialmente del Paraguay, en algunas regiones de Brasil y Argentina, que se encuentra este grupo étnico, los guaraníes. Un pequeño colibrí, sabemos lo pequeñito que es, haciendo él solo su parte para extinguir el fuego. Sorprende al leopardo, sorprende al jaguar o al tigre, como lo queramos llamar, pero no se detiene en su tarea por contribuir él, por hacer su parte para apagar el fuego. Es lo que en el mundo nosotros como cristianos, pues a veces nos damos cuenta, ¿no? Fíjense que, y esto lo he vivido aquí, lo vivimos en todas partes, en nuestras conversaciones cotidianas, casi siempre nosotros compartimos sobre la situación del mundo actualmente. ¿Y qué es lo que hace eco en estas conversaciones nuestras? Casi siempre son los males que aquejan el mundo. Hay hambre, hay guerras, hay violación de derechos, hay migración por todo el mundo, hay ancianos abandonados, hay niños que mueren de hambre. En el mundo entero. Y es que desde el principio de la humanidad, el mal ha estado presente. Si nosotros tomáramos ahorita la Biblia y fuésemos al primer libro, al libro del Génesis, ¿sí? En los relatos de la creación, el capítulo 1 del Génesis, al final de cada obra creada siempre vamos a encontrar una frase que se repite. ¿Recuerdan cuál es esa frase? Y vio Dios que era bueno. Pero si pasamos del capítulo 1 al capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 2 aparece donde Dios instala al hombre allí en el jardín, en el Edén. Pero si nosotros pasamos al capítulo 3, nos damos cuenta que después de que Dios descansó al séptimo día, aparece el enigma del mal. Cuando Dios descansó, aparece el enigma del mal. ¿Y quién creó el mal? No lo creó Dios, tampoco lo creó el hombre, sino que surge un tercero enigmático. La Biblia no nos dice cuál es. El relato mítico, mitológico que se nos dice, nos lo compara, nos habla de la serpiente, pero no es que la serpiente haya sido el generador del mal, es simplemente para darle figura a algo o a alguien. Pero ¿quién creó el mal? Ni lo creó Dios, ni lo creó el hombre, sino que lo crea un tercero. El libro del Génesis y la Biblia en general no dice quién es este tercero. En el relato del primer pecado del que nos habla la Biblia, el primer pecado pues es la desobediencia de Adán, el primer hombre, ese primer pecado se trata de una opción fallida por parte del hombre.
Decimos de desobediencia, decimos tantas cosas, pero realmente es eso. Es una opción fallida por parte del hombre. Dios le da un mandato al hombre y el hombre hace otra cosa. Lo podemos leer en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero también encontramos que Dios tiene una respuesta ante la acción del mal en la vida del mundo. Lo vamos a encontrar mucho más adelante, ¿no? Dios le hace una promesa y esa promesa se cumple en Jesús, especialmente en su sacrificio en la cruz. Por eso, ante los problemas que afectan la vida del mundo, la vida de los hombres, nuestra propia vida, en este tiempo nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos propone la Iglesia? La fábula del colibrí, cuando todos huyeron para salvar sus vidas, supuestamente salvar sus vidas, el colibrí va al lago y toma agua y hace su parte para apagar el fuego. Creo que nosotros tenemos entonces una gran oportunidad para compartir algunas ideas sobre la virtud de la esperanza, teniendo como comienzo de esto, ¿no? Como base de esto, lo que hemos dicho sobre la presencia del mal en el mundo, pues ahora tenemos la oportunidad para compartir estas ideas. Nos unimos además a la invitación que ha hecho el Papa Francisco para celebrar el jubileo del año 2025 con la carta o la bula La esperanza no defrauda. Cada 25 años el Papa hace una convocatoria, ¿no? En el año 2000 celebramos el nacimiento de Jesús, los 2000 años del nacimiento de Jesús, ¿sí? En el año 2000. En el año 2015 el Papa hizo otra convocatoria que fue un año extraordinario sobre la misericordia y ahora corresponde en el año 2025 una invitación a celebrar este año jubilar. Pero esto la Iglesia lo viene celebrando desde hace, varios siglos, desde más o menos el 1300, viene celebrando estos años jubilares. Los judíos lo celebraban antes, mucho antes, claro, cada 50 años. Podríamos buscar en la Biblia el libro de los Levíticos, el capítulo 25, versículo 8. Allí encontramos referencia de esto. Comencemos por repasar algunos elementos sobre el origen de la palabra esperanza. Le preguntaron a Aristóteles qué es la esperanza y éste respondió: es el sueño de un hombre despierto. Dice Aristóteles, hablando de la esperanza, es el sueño de un hombre despierto. De manera que encontramos ya en la cultura helenística un origen que la identificaba ellos con la palabra el pis, ¿no? Esperanza, y se refiere a esto, a la expectativa del futuro, y al mismo tiempo tiene como un doble significado, ¿no? La expectativa del futuro y al mismo tiempo el miedo a que ese futuro siempre sea incierto. Bueno, hay desde la mitología griega hay una explicación. Desde lo que conocemos nosotros como la caja de Pandora, sabemos que se trata de esto, ¿no? Los regalos que llevaba esta hermosa mujer y que luego pues los va a repartir para todo el mundo, pero no eran regalos buenos, sino que más bien eran cosas malas, era el castigo de los dioses. Y de último, en aquella ánfora, quedaba la esperanza. Y fue la única que esta mujer no entregó, ¿no? Entonces, es una manera de explicarnos un poco lo que ya desde la Biblia hemos dicho. Dice el Papa Francisco que la esperanza aparece, ¿no? El Papa Francisco y mucha gente aparece en todas las culturas. También en el mundo romano la esperanza se concreta en la personificación de una diosa, la diosa Spes. Y no tenemos historias mitológicas extensas dedicadas exclusivamente a Spes, pero su presencia se encuentra en varios mitos y leyendas romanas. Por ejemplo, en la epopeya de la Eneida, la diosa es invocada por Eneas, cuando navega hacia Italia en busca de un nuevo hogar. Eneas, después de enfrentar innumerables desafíos en su viaje, encuentra consuelo y esperanza al invocar a Spes en momentos de desesperación. ¿Qué nos dice la RAE sobre la esperanza? Dice lo siguiente:
La esperanza es el estado de ánimo optimista que nace en la persona cuando se presenta como alcanzable o factible algo que se desea. Y desde la psicología, una psicóloga, Barbara Fredrickson, sostiene que la esperanza surge cuando se avecina una crisis, abriéndonos a nuevas posibilidades creativas. ¿De qué hemos venido hablando? Si decimos que en las conversaciones cotidianas, pues, ¿qué es lo que inunda nuestras conversaciones? Pues miren, tenemos como cristianos, ¿cómo afrontamos nosotros todo eso? ¿No? Y me parece muy oportuno que el Papa nos invite precisamente a celebrar, teniendo como fundamento, pues, meditar en esto, ¿no? En la esperanza y cultivar la virtud de la esperanza. El contexto nuestro actual nos ubica en un mundo que aparentemente falto de esperanza. En esta era de la técnica y la globalización impera el egoísmo, el individualismo extremo. Nos acercamos a la gente, pero realmente estamos más distantes en las relaciones. Podemos comunicarnos con alguien así de inmediato, pero estamos más distantes incluso de los que tenemos a nuestro lado, con los que compartimos nuestra vida. Vivimos situaciones graves que desaniman y con frecuencia nos pueden llevar al desaliento. Enfrentamos una crisis global en los ámbitos más trascendentes de la vida, países en guerra. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué esperanza puede haber para los que sufren los horrores de la guerra? Estaba leyendo esta mañana que algunos de estos ciudadanos ucranianos que han sufrido mutilaciones como efecto de los enfrentamientos bélicos, de la guerra, vienen a España. Precisamente están siendo atendidos aquí, ¿sí? en España, para pues, cuidarles en esto, ¿no? Brindarles también a ellos la esperanza de seguir llevando su vida un poco mejor. Pues, ¿qué esperanza entonces puede haber para los que sufren los horrores de la guerra? El hambre en el mundo hace estragos. ¿Qué esperanza puede haber para los que sufren el hambre y la pobreza? En estos días me llamó la atención una fotografía que no es nada nuevo. En Venezuela, unos militares que son quienes apoyan al régimen dictatorial de Venezuela, hurgando entre la basura para sacar algo de comer. ¿Qué puede quedar para los que se oponen al régimen? Por decir algo, en un país que tiene tanto recurso, tanta riqueza. Ahora los países que no tienen, por ejemplo Haití, u otros lugares en el mundo que no tienen mucho. Si Venezuela, que es un país rico todavía, yo creo que este gobierno, con todo el desastre que ha hecho, quizá no tiene la capacidad de agotar toda la riqueza que tiene Venezuela. Y la gente está pasando hambre en mi patria. Pues los conflictos internos, además, los conflictos internos de las naciones, generan en la población desplazamientos, migración y exilio. 7 millones de venezolanos vivimos fuera de Venezuela. 7 millones. Le sumamos eso, ¿no? A toda la situación que se vive. Y estoy hablando de Venezuela, que es lo que yo conozco. Pero nos damos cuenta que no es solamente Venezuela, que son muchos países en el mundo. ¿Qué esperanza puede haber para los que han dejado atrás sus bienes, su familia, su patria? El mundo está sumido en su noche oscura. Ya que tenemos aquí la tierra aquí tenemos a San Juan de la Cruz, ¿no? El mundo está sumido en su noche oscura. Y esto me hace pensar en lo siguiente, y me pregunto, ¿qué sería lo que sostuvo a Jesús en Getsemaní, en lo que muchos llaman la noche oscura de Dios? Y eso mismo que sostuvo a Jesús en un momento trascendental de su vida, es lo mismo que puede sostenernos a nosotros los cristianos
en este mundo lleno de injusticias y bueno, todo lo que estamos ya conversando. Y desde el modelo de fidelidad al plan de Dios, asumido por Jesús, veo que no es momento de paralizarnos en el lamento por los malos tiempos que vivimos, sino que es tiempo de abrirnos a una nueva experiencia de Dios para ser los testigos alegres y esperanzados que experimentan un Dios que nos integra precisamente en esta realidad dura y fragmentada que estamos viviendo. Este cambio de época o esta época de cambios exige de los cristianos hoy asumir la dura tarea de construir el mundo en el que vivimos. Vuelvo al colibrí, lo que hacía el pequeño colibrí. El Papa Juan Pablo I dedicó una catequesis a la esperanza, de los poquitos escritos que tenemos, ¿no?, de Juan Pablo I, en la que afirmaba que la esperanza es una virtud obligatoria para todo cristiano, que nace esta virtud de la confianza en tres verdades. Dios es todopoderoso. Esto lo sabía el pueblo de Israel. Dios me ama inmensamente. Esto nos lo revela Jesucristo. Dios es fiel a la promesa. Esto lo sostiene el Espíritu Santo. Fíjense, la esperanza, que es obligatoria para todo cristiano, nace de la confianza en estas tres verdades. Dios es todopoderoso, Dios me ama inmensamente, Dios es fiel a las promesas. Les decía, el próximo año vamos a celebrar un jubileo y el Papa Francisco, a quien compete la convocatoria de este jubileo, o del jubileo le compete al Papa, lo ha hecho bajo el lema «La esperanza no defrauda». Veamos qué nos dice Francisco. Dice el Papa Francisco: en el corazón de cada persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien. Cuando definíamos la esperanza, nos dábamos cuenta, eso eran algunas de las definiciones que dábamos anteriormente. En el corazón de cada persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Y propone, en base al texto de Romanos 5, como puntos de reflexión los siguientes. Esta esperanza no defrauda porque no se basa en la debilidad humana ni en la incertidumbre de los acontecimientos, sino que está garantizada por la acción de Dios. Trasciende lo que humanamente nosotros pudiéramos entender como la esperanza. Por eso no puede fallar. Colma plenamente los anhelos del corazón humano y es tan segura como Dios mismo. Y en este momento tan delicado de nuestra historia, el Papa Francisco habla de otro contagio, el contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta buena noticia. Es el contagio de la esperanza. Cristo, mi esperanza, aprovechando que hace muy poco celebramos el tiempo de la Pascua, Cristo, mi esperanza, ha resucitado. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, esto no es la resurrección de Cristo. Es, en cambio, la victoria del amor sobre la raíz del mal. Les decía que la respuesta que tenía Dios al mal, a la presencia del mal en el mundo, era precisamente la cruz de Cristo. Es la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no evita el sufrimiento y la muerte, sino que las atraviesa, abriendo un camino hacia el abismo, transformando el mal en bien, la marca exclusiva del poder de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta de algo. O sea, hasta que nosotros no somos conscientes que este mundo, es tarea nuestra y responsabilidad nuestra, y construir el mundo es tarea nuestra, no vamos a asumir la responsabilidad que asumió el colibrí, ¿no? De ir, aunque fuese él solito, y aunque fuese con una gota de agua. Hasta que no tomemos conciencia de eso, porque es que nosotros los cristianos podemos quejarnos todo el día si queremos. ¿Ok? ¿Eso qué cambia? ¿Qué cambia? No cambia nada.
Hasta que no pongamos allí nuestra gotita de agua como el colibrí, no va a cambiar nada. Entonces, primero, pues hay que empezar por allí, ¿no? Empecemos de esa manera. Me fui arriba. El contagio de la esperanza, entonces. La victoria del amor sobre la raíz del mal. Una palabra de esperanza. Son los puntos que el Papa va desarrollando en su carta. La esperanza nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón traspasado de Jesús en la cruz. Por eso nosotros los cristianos podemos también caer en la tentación del egoísmo. Y vivir una fe separada de nuestra realidad. Y podemos de repente centrarnos en un espiritualismo tal que descuidemos nuestra tarea, ¿no? Nuestra solidaridad, ¿sí? Nuestro identificarnos con el hermano, con el otro, con el que sufre. Esto es lo que a veces también se critica el mundo entero, ¿no? Países que están siendo sometidos y otros países que pudieran hacer algo no lo hacen. Porque también en el mundo se juegan los intereses por todos lados, ¿no? Bien, lo que sostenía, la esperanza nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón traspasado de Jesús en la cruz. También pienso en las actitudes de Jesús que fueron guiando su vida en relación con los necesitados, con los vulnerables. A mí siempre esta imagen me llega. La imagen de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Podemos hablar de los males materiales, pero también podemos hablar de otro tipo de exclusiones que se vive en el mundo, ¿no? Por otras razones. Esta mujer que estaba siendo condenada a muerte no tenía esperanza de vida, ninguna. La llevaban directamente a apedrearla. La iban a apedrear. Jesús está allí, se encuentra en el camino con Jesús o se la presentan a Jesús, una manera también de a lo mejor hacer caer a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Pues miren cómo aborda Jesús la situación, confronta a aquellos que son los acusadores y a la final terminan yéndose. Y la mujer sigue su camino, sigue la vida, ahora una vida diferente, desde el encuentro con Jesús. Somos nosotros en el mundo, somos como Jesús, estamos dispuestos a hacerle ver a la gente pues otra manera de llevar la vida. O de repente nos caemos también, o de repente cogemos también la piedra para lanzarla, ¿no? Son cosas. Lo que sostenía a Jesús en su misión era el pleno convencimiento de que el Padre estaba con él. Dice Jesús con mucha frecuencia, yo no estoy solo, el Padre siempre está conmigo. Estamos convencidos de que Dios está con nosotros. Yo no estoy solo, el Padre está siempre conmigo. Y desde ahí ha vencido el mal y nos ha abierto el camino de la vida. Nosotros ante el mal nos sentimos perdidos, impotentes, desanimados. Parece que esta oscuridad no va a terminar nunca y podríamos incurrir también en algunas tentaciones. Por ejemplo, buscar recetas simplistas, ¿no? Algunos ejemplos de estas recetas simplistas. Podríamos decir, si se acaba la corrupción, se resuelven todos los problemas del mundo. Es una receta muy simplista ante el mal del mundo. O también podríamos decir, es que el problema es la educación. Cambiemos el sistema educativo y todo cambiará. O podríamos decir, y algunas veces lo decimos, todos los males vienen desde el hogar. No le echemos la culpa a la escuela, todo eso viene del hogar. Otra tentación en la que podríamos incurrir es la siguiente, desanimarnos y abandonar la búsqueda del reino de Dios. El colibrí, ante lo que le dijo el jaguar, no se desanimó, no se echó para atrás, no renunció. Siguió él llevando su gotita de agua. O esta otra, asumir una actitud violenta. Cuando escribía esto, recordaba que los primeros
cuando este dictador en Venezuela, Chávez, se quita la careta y establece ese matrimonio que hizo con Castro, y ya sabíamos pues que todo iba a ir muy mal, pues siempre la sociedad se organizaba. Y yo me reunía con un grupo de profesionales. Recuerdo que dirigía este grupo la presidenta del Colegio de Médicos, allí de la ciudad, y a veces íbamos a su casa, otras veces hasta en su propia oficina, hacíamos reuniones, buscábamos siempre un lugar donde reunirnos y compartíamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y recuerdo que había un hombre que siempre asistía a estas reuniones, y él, la respuesta que tenía, parecía a los celotes, ¿no?, del tiempo de Jesús. Este tío parecía un guerrillero. Y entonces él decía, nada, aquí no nos vamos a caer a mentiras. Decía, aquí con discursos y palabras bonitas no vamos a hacer nada. Vamos a armarnos y vamos a enfrentar con las armas también a este sistema. Esa es una tentación. Esa es una tentación. Y esa tentación la vivieron los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 54, cuando, a ver, en el contexto, Jesús envía a sus discípulos a Samaria, al pueblo de samaritanos, y entonces allí no lo querían recibir porque pues son judíos, y los judíos y los samaritanos no se hablaban. Regresan a decirle a Jesús, y entonces le dicen los discípulos a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Es eso, ¿no? Es como armarse con rifles y piedras y todo lo que sea. O también lo que pasó en Getsemaní. En el Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículos 10 y 11, leemos que Pedro desenvainó la espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja a uno de los soldados. Es tentación, o sea, actuar con violencia. Ninguna de estas actitudes ayuda para nada. Por ejemplo, el hambre es un flagelo escandaloso en el cuerpo de nuestra humanidad y nos invita a todos a sentir remordimiento de conciencia. Dice el Papa, renuevo el llamamiento a fin de que con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, esta es una de las esperanzas que tiene el Santo Padre, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Y esto no lo dice en la carta de ahora, esto lo dice en la encíclica Fratelli Tutti, que escribió hace creo que un par de años, ¿no? Fratelli Tutti. Un camino de esperanza, ¿cuál es ese camino? La esperanza no está separada del drama de la existencia humana. Y la Iglesia viene haciendo este camino desde siempre. Les decía, por lo menos desde el 1200 y tanto, 1300, siempre celebra haciendo este camino del jubileo, en el que se invita a abrir una puerta santa, en el que se invita a condonar deudas, en el que se invita a perdonar la vida de algunos que han sido sentenciados, a liberarles de la cárcel. Bueno, tanto lo que significa celebrar un año santo o un año jubilar. Interrogamos a la esperanza a partir de los problemas más hondos que nos aquejan y que constituyen nuestra lucha cotidiana, en nuestra vida de cristianos, en nuestro quehacer en el mundo, en nuestra convivencia y en nuestra misma interioridad. Habla el Papa de unos signos de esperanza o algunos deberes que se encomiendan al pueblo de Dios. Dice el Papa, ojalá que el primer signo de esperanza se traduzca en paz en el mundo. Ahorita el mundo, pues muchos países en guerra. Que las armas callen y dejen de causar destrucción y muerte. Mirar al futuro con esperanza significa tener una visión de la vida lleno de entusiasmo, deseo de transmitir la vida. La esperanza incluye natalidad, la sonrisa de más niños. Recientemente hubo un evento, era el último juego, eso lo dije una vez en misa, el último juego del Madrid, del Real Madrid. No sé si ustedes ven fútbol, les gusta el fútbol. Bueno, pero permítanme ese ejemplo.
el último juego del Real Madrid. Y allí se despedía uno de sus jugadores. No es la final de la Champions, ¿no? Sino de la Liga, el último juego de la Liga. Se despedía uno de sus jugadores, un alemán, Toni Kroos. Y entonces pues había mucha alegría, mucha euforia. Primero pues no, quedaron empatados, me parece, no sé cómo fue, pero era la despedida de este chico. Y nada, la ovación del público toda, que eso es parte del libreto en ese tipo de eventos. Pero algo que a mí me llamó la atención, me cautivó, es que allí, junto donde estaba el banquillo, el cuerpo técnico, los demás compañeros, estaban su familia, su esposa y sus 3 niños. Miren, cuando hoy en el mundo nos están diciendo las parejas están postergando la maternidad, la están postergando 40 años o más, este hombre viene allí con sus 3 chiquillos, y con la imagen de la familia. A mí eso me pareció excelente, me pareció muy bien, porque la televisión que nos están promoviendo por lado y lado la ideología de género, están promoviendo tantas cosas, y aquí algo que no fue ni programado ni nada de esto, miren, aparece ante el mundo una imagen tan bonita que es la imagen de la familia, la paternidad y la maternidad. El Papa aboga por la fecundidad en el amor de las parejas jóvenes, esperanza en el futuro. En este sentido, sí, apertura a la vida con una maternidad y paternidad responsables. En este sentido, Francisco señala que la comunidad cristiana, por tanto, no se puede quedar atrás. Fíjense, algo que podemos hacer los cristianos, ¿no? Que tenemos que hacer. La comunidad cristiana, por tanto, no se puede quedar atrás en su apoyo a la necesidad de una alianza social para la esperanza que sea inclusiva y no ideológica, y que trabaje por un porvenir que se caracterice por la sonrisa de muchos niños y niñas que vendrán a llenar las tantas cunas vacías que ya hay en numerosas partes del mundo. Habla también el Papa de dar esperanza a los jóvenes y a los enfermos. Que la comunidad cristiana, repite esto, ¿no? Esta expresión, que la comunidad cristiana esté siempre dispuesta a defender a los más débiles, los presos, los enfermos, los migrantes y exiliados, los desplazados y refugiados. Pues parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación, o de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral. También habla para los ancianos, los abuelos y las abuelas, que representan la transmisión de la fe. Habla de los millares de pobres y son signos de esperanza, ¿no? Para ellos, para los millares de pobres que carecen de lo necesario. Un último llamado hace el Papa, un último llamado a la esperanza. La esperanza junto con la fe y la caridad forman el tríptico de las virtudes teologales que expresan la esencia de la vida cristiana. La esperanza es la que indica la orientación y finalidad de la existencia cristiana. Fíjense, parece que es la más frágil, la más débil, ¿sí? Casi siempre hablamos de la fe, hablamos del amor, pero la esperanza es esa brújula prácticamente, ¿no? Que indica la orientación y la finalidad de la existencia cristiana. La esperanza además necesita paciencia. Así como uno necesita tener paciencia para ver crecer el grano de mostaza o la semilla, es paciencia para saber que sembramos, pero es Dios quien da el crecimiento. La esperanza no es un optimismo pasivo, sino por el contrario, es combativa, con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro. Con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro. Ayer jugó, ustedes dirán que yo veo mucha televisión y que veo mucho deporte. Ayer jugó Alcaraz, dicen ustedes, Alcaraz, este chico joven, ¿sí? Murciano creo que es, Alcaraz, y ganó, qué bueno, le ganó al griego.
Pero allí en el estadio, en la cancha donde juegan, en la cancha de tenis, había una frase, ¿sí?, muy grande. Decía, la victoria corresponde a los más tenaces. La victoria corresponde, ¿sí?, o la victoria pertenece a los más tenaces. Y fíjense lo que dice el Papa sobre la esperanza. Es combativa con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro. Y recordemos, esta es otra expresión del Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, dice, recordemos que nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla. El que comienza, ¿sí?, perdió de antemano la mitad de la batalla. Entonces, fíjense cómo está relacionado esta virtud de la esperanza con la confianza, con la paciencia, con la fe, con el amor. Cómo ilumina toda nuestra vida, ¿no? Nuestra vida de cristianos. Y ya para finalizar, vamos a escuchar un poema del cubano Alexis Valdés. ¿Han oído hablar de este cubano, de este poeta? Actor, músico, escritor, Alexis Valdés. Este poema lo escribió él con ocasión de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Les invito a escuchar. Cuando la tormenta pasa y se amancen los caminos y se metió la propaganda. Seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Vamos atrás porque se metió la propaganda. Eso significa que estamos en vivo, ¿no? Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. No hemos terminado, espérenme un momentito todavía. Para finalizar, el Papa pues siempre se encomienda a la Virgen Santísima, ¿no? No es casual, dice el Papa, la esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. No es casual que la piedad popular siga invocando a la Santísima Virgen como Stella Maris, un título expresivo de la esperanza cierta de que en los borrascosos acontecimientos de la vida, la Madre de Dios viene en nuestro auxilio
nos sostiene y nos invita a confiar y a seguir esperando. Alguien me pasó una oración, no sé si esta oración siempre la hacen, oración a la Santísima Virgen de Filermo. La patrona de Malta. Entonces, pues yo la voy a hacer. Para finalizar, termino con esta oración a la Santísima Virgen de Filermo. Oh Virgen de Filermo, una vez más nos hemos reunido para hacer memoria de quien ha sido nuestra protectora durante siglos. La Orden de San Juan de Jerusalén te reitera hoy solemnemente su filial devoción a ti, Madre de Dios y de la Iglesia, y te ofrece en fidelidad a su carisma su promesa de defender la fe cristiana y su compromiso de servir a los más necesitados. Querida Madre, apoyados por el ejemplo del Beato Gerardo y de todos los santos y beatos de nuestra orden, confiamos siempre en ti. Amén. Claro, y como decía Gerardo, pues por eso yo la traje. Muy bien, pues con esto ya finalizo. Espero no haberles ocupado mucho tiempo. Quería hacer una precisión sobre la Virgen de Filermo. Sí. Para la historia. La Virgen de Filermo se llama así, porque cuando se van los cruzados de San Juan de Acre, pasan a Chipre. Y en Chipre, en el monte Filermo, se encuentra un icono de la Virgen, que ahora está en Montenegro, a través de Rus y todo. Y parece ser el único retrato que existe de la Virgen, pintado por San Lucas. San Lucas es que tiene el Evangelio Mariológico, y el mío conocido y trata siempre sobre la Virgen María. Y también, además de mi querido médico, como dice San Pablo, era pintor. Parece que si hay un retrato de la Virgen, es eso. Sí. Podéis buscar. ¿Nos lo puedes pasar? ¿Se lo puedes pasar a Carlos para verlo? Si vais a la Veracruz en el edículo, ahí está la Virgen. ¿Dónde? En el edículo de la Veracruz. En la Veracruz. Pero busquéis en internet, Virgen de Filermo. O también te metes en Google, pones Virgen de Filermo. Y si hay algún retrato de la Virgen, Es ese. atribuido a San Lucas. Ah, sí, es el único. Muy Sí. interesante, sí. Qué bonita ha sido todo, la verdad. Sí, yo quería A ver. bueno, comentar una cosa, bueno, es un par de cosas. Cuando ha dicho usted bueno, en aquella reunión que tuvieron, que había aquel hombre... Allí en Venezuela, sí. Que, bueno, pues que quería hacer frente a la situación mediante... Las armas. Pues, las armas, ¿no? Entonces a mí me ha venido a la cabeza pues la situación en México cuando los cristeros, ¿no? O sea, es decir, que el gobierno y los políticos iban en contra de la Iglesia y de los sacerdotes y creo, los católicos se cogieron las armas, ¿no? Es esto. Y de hecho hay un santo que veneran que es el niño Cristo, que murió diciendo viva Cristo Rey. Cristo Rey, sí. Sí. Entonces, bueno, es verdad, ¿no? O sea, en el Evangelio los cenotes, Sí. que pues que eran muy violentos, ¿no? Que Jesús es verdad que no es violento, ofrece la otra mejilla y se entrega y dice, yo doy mi vida, no, o sea, entrego mi vida, no me la quitan. Claro. Él no es violento. Entonces, ahí está no sé si me ha entendido. La cuestión es, ante una situación violenta, el cristiano y el católico, ¿cómo ha de reaccionar o hemos de reaccionar? ¿Con las armas? Bueno, mi opinión es que no. Claro que no. Que no es así. Pero... Más antes mandaban a los cruzados a matar monos. Bueno, tenemos, sí, la historia, sí. Sí. En la historia vemos varios acontecimientos, varios momentos en los que
se ha hecho uso de las armas supuestamente para defender la fe. Pero es que, fíjense, si nosotros asumimos una actitud violenta, lo que hacemos es atizar el fogón, ¿no? O sea, en vez de generar mucho más violencia. ¿Qué hizo Jesús? A ver, cuando Pedro le corta la oreja, creo que se llamaba Malco, aparece así, ¿qué dice Jesús? A ver, de una vez lo detiene. De una vez lo detiene, sí. Porque no es eso. Y Jesús nunca opuso ni siquiera resistencia a los que le injuriaban, le torturaban, ni siquiera opuso resistencia. Porque él se dejó llevar plenamente por la voluntad de Dios. Y recuerda que en Getsemaní él dice, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, estuvo tentado a no seguir adelante, pero no, o sea, no se haga mi voluntad, dice, ¿no? Sino la tuya. Entonces, yo pienso que aquí lo que termina diciendo el Papa, por ejemplo, que junto a la esperanza hay que llenarse de mucha paciencia, porque, a ver, son virtudes que nos ayudan a confiar primero en Dios y a saber que nuestra esperanza tampoco es cruzarnos de brazos, ¿no? Yo respondo al mal con bien. Respondo al mal con bien. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas... Vivimos en un mundo inmediatista, ¿sí? Ahora, ¿cuándo apareció el mal? Casi que con el origen del hombre, ¿no? Aparece el mal. ¿Y se ha erradicado del mundo? No se ha erradicado del mundo. El mal existe. ¿Y lo iremos a erradicar nosotros? No. Lo podemos intentar, pero la respuesta no es con violencia. No, la violencia no. Es una tentación en la que podemos incurrir. Si quieres defender Ajá. lo tuyo, a veces tienes que utilizar la violencia, no hay otra forma. ¿Sabes? A lo mejor depende de la actitud o del sentimiento o el motivo por que la haces. Pero en ocasiones no queda más remedio a lo mejor que utilizar, porque estamos aquí, que no estamos en el cielo, vamos, que estamos aquí en la tierra. En ocasiones la cristiandad tan grande que ha sido, como se ha expandido por el mundo, pues nunca ha estado, siempre está acompañado de la violencia. No es que nosotros la ejerzamos, es que nos tenemos que defender o tenemos que impedir que otros impongan algo tremendo. Y impedir que lo impongan, yo creo que humanamente no hay otro camino en algunas ocasiones. Claro. Y esa defensa que tenemos que hacer, pues yo creo que es con la bondad. El escudo nuestro es la bondad. Jesús no hizo otra cosa. Ya, dame un segundito ya. Jesús no hizo otra cosa más que someterse a la voluntad del Padre. ¿Por qué será la voluntad del Padre? Pero, por ejemplo, Pero si es la voluntad, lo que es para Jesús, lo que es bueno para Jesús es bueno para nosotros también. claro, pero la voluntad Sí. del Padre no es como esto, la cuestión es intentar averiguar cuál es la voluntad del Padre. Y a veces a lo mejor la voluntad del Padre, como tú decías, era ir a lo de los cruzados. No. O era, no sé, no. No, sí, porque eso no prosperó. Eso más bien marcó quizá una historia un poquito así medio turbia, ¿no? La verdad es que es verdad, que tenía Sí. que centrar en Hispanoamérica como estábamos, ¿sabes? Nos dejó de rollo. Sí. Pero bueno, pero otra cosa, en el episodio cuando expulsó a los mercaderes del templo ahí enfadado, tal cual, porque pues a veces defendió su casa pues con fuerza, ¿no? Agresividad, ¿no? Claro. El único pasaje que hay en el que el Señor bueno, a lo mejor violento, ¿no? O sea, cuando expulsó a los Mercaderes del templo. ¿Usó violencia? Es que yo plagas que mandó a los egipcios. Bueno, si tú lo ves desde ahí, vas a ver que Dios es malo. Si tú lo ves así, vas a decir que Dios es malo. Pero en Catecismo se habla de la defensa, del derecho a la defensa. Sí, claro. Y por ejemplo, o sea, yo puedo no defenderme a mí misma, pero yo, por ejemplo, tengo derecho y obligación de defender. Imagínense que alguien me quiere robar mi niño. Ah, no, pues obvio, hay cosas que... Pero eso es. Claro. Te puede robar tu niño y en la batalla de Covadonga estaban avanzando los árabes
quitándonos nuestra patria, porque era nuestra, Sí. y quitándonos nuestra civilización y matando a nuestros niños y a nuestras mujeres. Se llevaban mujeres Claro, es que cautivas. Y entonces don Pelayo se levantó. O sea, y así la Virgen le ayudó. Luego la Virgen le ayudó. Es que no Si tú no haces nada, no hay otra forma. Pobre Jesús perdió el tiempo entonces. Es que si no hay otra forma, entonces me hace pensar que Jesús perdió su tiempo. Si el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene sentido. A ver, Carlos. Vamos a ver, yo tengo una visión y eso es lo que me hizo pensar en el tema. Y yo tengo una visión que efectivamente la violencia no va a ninguna parte. En el mundo actual en el que estamos. A lo mejor el otro que era un mundo culturalmente más atrasado, pero el mundo actual que tenemos, lo que se pasa, que yo le pregunta que es en el mundo actual que estamos haciendo los cristianos, dejación de funciones de cristianos. Es decir, no predicamos por el ejemplo, admitimos implícitamente todo lo que nos llega y muchos hasta dos, pues bueno, votamos cosas que van en contra. Si somos realmente lo que somos, ¿cómo voy a estar de acuerdo con el aborto, con la eutanasia? Pero sin embargo, cuando llegue el voto a opciones políticas que son abortistas. Es decir, para mí el problema, yo como lo veo, es la dejación de funciones. Incluso hay ONGs que están recogiendo musulmanes en Canarias que presumen de dar la vuelta al crucifijo para no ofender. Es decir, yo creo que hay un problema que quizás es el del colibrí, que estamos en la misma dirección, vamos en dirección contraria al colibrí. Somos como todos los humanos, lo admitimos todo y después nos quejamos. Y después cuando se consolida el poder del demonio, llegamos ya a situaciones que llegamos a pegarnos el palo, ya llega el momento. Pero ahora mismo no estamos en la circunstancia. ¿Cuál es el papel del cristiano? ¿Cuál es el papel del cristiano ahora, en este mundo? Todavía no estamos a tortas, pero sí que estamos admitiéndolo todo, o nos callamos, consentimos, pero lo cierto es que el maligno avanza. Eso es lo que yo veo. ¿Y qué podemos hacer cada uno desde nuestro punto de vista? Tiene razón, que se va consiguiendo todo hasta que ya se llega a un límite. Ahora, veamos. Yo sigo insistiendo en esto, ¿no? En la persona de Jesús. Ayer, por ejemplo, leíamos el Evangelio que decía: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los cristianos de hoy, es eso lo que dice Carlos, ¿no? Le damos al César lo que es del César ¿y qué le estamos dando a Dios? ¿Sí? O cómo entendemos nosotros esto, ¿no? Nuestra actuación en el mundo. ¿Cómo lo entendemos? Jesús fue totalmente, en ese sentido Jesús fue radical, ¿no? Cuando se dio cuenta del proyecto de Dios, el plan de Dios, se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel y fue radical en cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios para Jesús es el mismo para nosotros hace 2000 años y hoy. No ha cambiado. Ha cambiado, porque entonces estaríamos negando que Jesús, el Hijo de Dios, se entregó en la cruz para salvarnos a todos y estaríamos solamente afirmando que Jesús fue un hombre que vivió un momento histórico y se portó bien. Sería eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy, o sea, Jesús es quien ilumina nuestra vida, el Espíritu Santo, Jesús es quien guía nuestra vida, su manera de cómo Él asumió su situación histórica, y de allí partimos nosotros, ¿no? Porque entonces estaríamos igual, ¿no? O sea, le estamos haciendo, como decía una catequista ya en una parroquia que yo tenía en Venezuela, autopista al demonio. Le estamos haciendo autopista al diablo, todo lo contrario, ¿no? Cuando San Juan Pablo II, una frase que a mí también me da esperanza, ¿no? San Juan Pablo II decía que el mal se devora a sí mismo.
Sí. El mal se devora. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, Se devora a sí mismo. Sí. entonces, pues bueno, sí, es esperanza, porque bueno, y también paciencia, ¿no? Porque al final, Sí. lo que pasa es que en esa paciencia, pues nos devora la impaciencia, evidentemente. Pero yo creo que eso es verdad, el mal se devora a sí mismo, lo que decían muchas veces el pater, ¿no? Al mal, al final todo le sale mal, ¿no? Aunque parezca que todo está Claro, bien, claro. al final le sale mal, ¿no? Al final es, Pero bueno, sí. yo creo que sí, es una de las esperanzas que podemos tener, ¿no? El comunismo también cayó al final, ¿no? Yo creo que lo dijo entonces, cuando estaba en la situación del comunismo, se fue el comunismo y luego vino el nazismo, ¿no? Y bueno, pues eso que San Juan Pablo II decía eso, que el mal se devora a sí mismo. Al final, Es que yo les he hablado de la situación de Venezuela, ¿no? Pero antes de que tomara el poder estos dictadores, que fue en el año 1999, vivimos unos años, unos 50 años de democracia, ¿no? De democracia. ¿Y qué pasó en esos años de democracia? Venezuela iba surgiendo, pero entonces todo esto que es fundamento de convivencia y de vida, de principios, se estaban desmoronando. La corrupción era terrible. O sea, la vida moral venía abajo, ¿no? Abajo, abajo. Y todo eso va generando que un caldo de cultivo para que cualquiera se apodere del control de todo. Eso fue, ¿qué se dio después? En esta gente que le presentaron al mundo un proyecto muy bonito al país y era todo lo contrario, ¿no? Entonces, agrava la situación, es algo complejo, pero yo veo esto, el Papa ¿a qué invita? Pienso que el Papa no es ningún hombre ingenuo, pero hay que confiar también en que en todos los hombres hay algo de bondad. Hay bondad en el corazón de todos y hay esperanza en el corazón de todos. Y nada está en invitar, nada se pierde en invitar a que se abra una puerta a la vida. ¿Sí? Sabemos que hay planes, hay agendas, que nosotros incluso desconocemos a fondo todo lo que pasa, que van llevando el mundo según sus intereses. Nosotros, ¿cómo hacemos? Claro. Que vamos saliendo diciendo, esto, bueno, Sí. pues el divorcio, pues qué bueno, ¿verdad? Nos podemos divorciar. Y llega, pues es que el aborto, pues qué bueno, ya podemos. O sea, hasta que llega un momento que ya la mentira. Una elecciones totalmente falsas. O sea, empiezan a ganar los malos y ya la mentira, no sé qué, el robo, la culpa, ya no nos gusta, ya nos toca el bolsillo y ya no nos gusta. Pero mientras no nos toca el bolsillo ni la seguridad, lo vamos a... Mientras no nos toquen nuestros intereses personales. Y ahí está las opciones fallidas que hacemos a diario, ¿sí? O que hacemos ocasionalmente en nuestra vida. Opciones fallidas, como pasó con Adán y Eva, el relato este mitológico del paraíso. Pueden comer de todos los árboles que hay, menos de este. Pues nada, ellos optaron por eso, nadie le iba a decir que no. Perdón, yo cuando empezó a explicar al principio del Génesis, Dios creó y vio que todo era bueno, y entonces dijo, bueno, y de repente pues apareció el mal y el pecado. Y usted preguntó, ¿quién creó el mal? No lo creó Dios. Ni tampoco lo creó el hombre. Entonces, ¿de dónde viene? Un tercer enigmático. Si supiéramos de dónde viene. el diablo, ¿no? Está claro. Si supiéramos de dónde viene. Claro, le damos una figura, decimos el diablo. Bueno, el mal dice que es la ausencia del bien. Si rechazas el bien, ya te has agarrado al mal. Claro. Puede ser como producto de la libertad en la mala elección. Es lo que acabo de decir, unas opciones fallidas nuestras, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, señora. Pues a mí siempre me ha salido que en hecho está la esperanza, ¿no?
sea, el mal avanza en el mundo, hay mal en el mundo, el mal no se acaba, el mal progresa. En contraposición, hay mucha gente que no está de acuerdo con ese mal, que sufre por él. Claro. Sí, sí. ¿Y qué va a ser siendo así? Porque eso entra en el misterio de Dios. O sea, el mundo no estamos aquí en este mundo porque esto sea el cielo. Estamos aquí en este mundo porque es el sufrimiento. No nos tiene que importar. Yo creo que el colmo de la esperanza es que no nos tiene que importar el avance del mal. Mientras haya en el mundo personas, haya corazones que sufren con ese mal. A ver, yo comencé con esta fábula, así, un cuentito, pero que es de la sabiduría de los pueblos ancestrales, ¿no? Y decía este pequeñito colibrí que iba al lago y traía, aunque fuese una gotita de agua. Mientras todos huyeron, el mal estaba allí presente. La historia, la fábula continúa diciendo, solo que aquí se corta, continúa diciendo que los espíritus, como estos son de estas historias de los pueblos ancestrales, los espíritus se compadecieron del colibrí y entonces cayó una lluvia inmensa que apagó el fuego. Es en cierta manera ver también que nosotros ponemos de nuestra parte y por eso quizá ponía allí esta frase del Papa Juan Pablo I, ¿no? En estas tres verdades, Dios es todopoderoso, Dios me ama inmensamente y la tercera verdad, Y se cumplen sus promesas. y se cumplen sus promesas. Entonces, yo creo que en este sentido no estamos solos en el mundo, no estamos solos. Y sí, vivimos pues una crisis tremenda, pero yo por lo menos personalmente, yo pienso, no, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Y yo creo que estoy llamado como cristiano a hacer mi parte, toda mi parte que yo pueda, como sacerdote, como sacerdote. Yo descubro que tengo de repente posibilidad de hacer el bien de esta u otra manera y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero yo creo que todos los cristianos tenemos esa posibilidad. ¿Sí? Tengo una reflexión acerca del tema de cómo defender la vida tuya y la de las personas a las que cuidas. Sí. Pero no sé si es acertada, me gusta un poco decirla porque no quiero meter la pata para confundir. Si confías que morirás cuando te toque morir, como Jesucristo murió cuando le tocó morir, sabes que estás entregando tu vida. Entonces, confiar que Dios no dejará que te pase. O sea, que no consentirá que pierdas la vida cuando todavía no ha llegado tu hora, como él pudo morir también cuando le iban a tirar por el precipicio, pero él pasó por en medio. Bueno, sí. Con respecto a esto, pues, por eso digo yo el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios. Y nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Por eso, cada día, cada minuto cuenta en nuestra vida para hacer el bien. Yo pienso que la esperanza es eso, ¿no? En que nosotros podamos hacer siempre el bien. Podamos obrar el bien. Siempre habrá alguien que necesite de nuestra ayuda. O incluso, aunque nadie necesite de nuestra ayuda, siempre podemos hacer el bien. Y eso es lo que marca la diferencia en el actuar cristianos. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Jesús pasó haciendo el bien. Jesús pasó haciendo el bien. Y si fuéramos 20 o 30 o 50 que vayamos por el mundo haciendo el bien, a lo mejor no vamos a cambiar nada, pero le vamos a decir a alguien que esté a nuestro lado, hay una manera diferente de vivir. Hay una manera diferente de vivir. Bueno, sí.
Si no, pero... Ante todo... Pues, perdona, ojalá que por lo menos quede sembrado algo para seguir interesándonos, formándonos, revisando. En Internet hay mucho, ¿no?, sobre la esperanza, y que ojalá podamos prepararnos para celebrar el año jubilar. Perdona, Carlos.